goes woo, cat goes meow, bird goes tweet, and ¿Qué entendemos mouse nosotros goes. por respiración? Respiración es la entrada de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y la eliminación del dióxido de carbono. La frecuencia respiratoria va a ser aquella que se cuenta todas las respiraciones que realizamos por un tiempo determinado, que va a ser 1 minuto. La frecuencia respiratoria normal se va a dar en los adultos de 12 a 20 veces por minuto. Pero se va a presentar variaciones. Estas variaciones, cuando van mayor de 20 veces por minuto, se va a llamar taquipnea. Y cuando son de 12 a menos veces por minuto, se llama bradipnea. También cuando estamos comiendo, ejercitándonos, ansiosos, nuestra frecuencia respiratoria va a cambiar. Puede ser más rápida, más lenta, etc. Luego, los recién nacidos presentan una frecuencia respiratoria de 40 veces por minuto aproximadamente. Las respiraciones se van a caracterizar porque van a ser normales, profundas, presentan un ritmo, la frecuencia mencionada anteriormente, etc. Entonces, vamos a medir ahora la frecuencia respiratoria de un paciente con ayuda de nuestro amigo el estetoscopio. Entonces, tenemos aquí a nuestro paciente de edad aproximada, ¿qué edad tienes, perdón? 12 años. 12 años. Y nos vamos a colocar el estetoscopio. Después de explicarle al paciente qué es lo que vamos a realizarle. No olvidar ese pequeño detalle. Nos colocamos el estetoscopio con las olivas para afuera. ¿Ok? Entonces vamos a colocarlo a la altura del corazón, acá, en la espalda. Y vamos a contar, por favor, relájese. Ahora respire. Y así sucesivamente, hasta completar 1 minuto. Para eso vamos a tener la ayuda de un cronómetro. Pero en este caso, como es una explicación muy sencilla, no lo tenemos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Y el día de hoy les voy a hablar de un signo vital importante, que es la temperatura corporal. Para ello necesitamos definir 2 conceptos, que son la termogénesis y la termólisis. El primero es el proceso por los cuales se genera calor, y el segundo los procesos por los cuales se pierden. Mediante el equilibrio de estos 2 procesos se da lo que es la temperatura, y este equilibrio está regulado por el hipotálamo, que cuenta con 4 núcleos, de los cuales 2 están directamente relacionados al proceso de regulación. El hipotálamo es muy importante porque convierte las respuestas fisiológicas a emocionales, y a su vez emocionales a fisiológicas. Y es importante porque el núcleo preóptico se encarga de disminuir la temperatura, y mediante la vasodilatación, la bradicardia, la sudoración, y el núcleo posterior hipotalámico es el que se encarga de aumentar la temperatura mediante la vasoconstricción periférica, la taquicardia, el aumento del apetito o incluso el metabolismo basal. Después de eso tenemos lo que es el ritmo circadiano. Ya que somos seres homeotermos, tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura en equilibrio. Sin embargo, no siempre va a ser perfecto y hay oscilaciones. Pero estas oscilaciones se mantienen constantes a lo largo de nuestros días a determinadas horas. Eso es lo que llamamos el ritmo circadiano. Ahora mi amiga Ruby les va a hablar de cómo se usan estos instrumentos para la medición de la temperatura y en qué lugares podemos usarlos. Gracias. Bueno, como sabemos, hay 4 tipos de termómetro. El termómetro digital, el termómetro de oído, el termómetro de tira plástica, que es el que va en la frente y más que todo es para recién nacidos, y el termómetro de mercurio, que es el que todo el mundo conoce. Ahora vamos a ver cómo se mide la temperatura. Las zonas donde
La temperatura es más exacta, donde nos indica que la temperatura es más exacta, es cuando tomamos la temperatura bucal, que está en la boca, y la temperatura del oído. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Primero vamos a trasladar todo el equipo. En este caso viene a ser el termómetro y la torunda con la que vamos a limpiar el material. Obviamente primero nos lavamos las manos y desinfectamos. Ahora nos dirigimos hacia el paciente y le vamos a explicar que le vamos a tomar la temperatura bucal. ¿Qué hacemos? Sacamos el termómetro y lo limpiamos. Se limpia desde el bulbo, que es la parte de abajo, hasta el tallo, que es la parte de arriba del termómetro. Lo limpiamos con movimientos rotatorios y una vez que ya está limpio, verificamos que la columna de mercurio esté marcando 35. Si no está marcando 35, hacemos esto y así va a bajar hasta 35. Bueno, acá ya está 35 y ahora le vamos a tomar. Le decimos que abra la boca y la parte del bulbo es la que va a estar debajo de la lengua. Entonces, decimos ahí. Y tenemos que esperar que el paciente esté 3 minutos con eso y así nos va a indicar cuánto es lo que está marcando. Ya, vamos a suponer, ya pasaron los 3 minutos, sacamos y observamos cuánto es lo que está marcando la columna de mercurio. En este caso su temperatura es normal porque no está con fiebre y lo limpiamos. Ahora se limpia desde arriba para abajo. Igual movimientos rotatorios y lo dejamos. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Santos y como parte de mi trabajo de grupo, hoy les hablaré acerca de lo que es la presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial, a la cual podemos expresar a través de diferentes técnicas de medición como la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la presión arterial media. Ahora, comenzaré definiendo cada una de estas presiones. Bueno, primero que todo les voy a decir que el instrumento de medición para poder hallar los valores de todas estas presiones es el esfigmomanómetro, y utilizando obviamente un estetoscopio. Ahora, ¿qué es la presión arterial sistólica? La presión arterial sistólica corresponde al momento de la contracción del corazón o sístole, el cual también es el momento de la máxima presión sanguínea al interior de las arterias. Y utilizando este instrumento de medición podemos asumir de que aproximadamente es un valor de 120 milímetros de mercurio, en un valor normal para un adulto. Por el contrario, la presión arterial diastólica corresponde al momento de la relajación del músculo o de la diástole, el cual es el momento de la mínima presión sanguínea al interior de las arterias, que el valor aproximado serían de 80 milímetros de mercurio para un adulto promedio. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones que tienen que ver con la presión arterial? Ahí estaría la hipertensión arterial, o también conocido como el asesino silencioso, que es como una presión arterial mayor a los 140 y 90 milímetros de mercurio en ciertas mediciones sucesivas cuando tratas de medir la presión arterial sistólica, y la hipotensión arterial, que es una tensión arterial normalmente baja y sus cifras patológicas no pueden ejercerse de forma absoluta, pero aproximadamente podemos asumir que es una presión arterial sistólica menor a los 90 milímetros de mercurio. Y como ya habías dicho, en realidad este tema es un tema que aborda mucho más, pero hasta donde sé ya otro grupo ya es parte de esto. Así que muchas gracias. Hablar sobre la oximetría del pulso, que es un método no invasivo para medir la saturación de oxígeno en la hemoglobina y la frecuencia cardíaca efectiva. Los niveles normales son de 95 a 100. Ahora voy a hablar sobre la saturación de la hemoglobina, que es la cantidad de oxígeno combinado con la hemoglobina en relación a la cantidad de oxígeno que puede transportar la hemoglobina. Ahora me toca hablar sobre la hipoxia, que es la disminución de la cantidad de oxígeno suministrado por la sangre a los órganos. La oxigenación de los órganos y tejidos es entonces insuficiente, y como resultado tenemos el sufrimiento de las células que constituyen a los órganos. Las causas pueden ser variadas, puede ser por la altitud, anemia, enfermedades de la hemoglobina, intoxicación por monóxido de carbono, enfermedades pulmonares crónicas y enfermedad del corazón e insuficiencia cardíaca. El aporte del oxígeno debe ser rápidamente restablecido. Ahora voy a hablar sobre la hipoxemia, que es el déficit del volumen del oxígeno en la sangre. Es en consecuencia generalmente de una mala conexión entre los capilares sanguíneos y los alvéolos pulmonares.
Las consecuencias de una hipoxemia son la hipoxia o la taquicardia. Las principales causas son la neumonía, enfisema, las neumopatías, la anemia y las obstrucciones de las vías aéreas. Ahora voy a hablar sobre el oxímetro, que es este aparato. Ahora voy a hablar sobre su principio de funcionamiento. Funciona como un transductor con dos partes, emisor de rayo y receptor de rayo. La desoxi HB absorbe más la luz roja que la infrarroja. La HbO2 absorbe más la infrarroja que la luz roja. Los sitios de medición pueden ser la punta del dedo, el lóbulo de la oreja, el puente nasal, planta del pie y palma de la mano. Puede haber dificultades en su funcionamiento y dependiendo de tres factores fisiológicos, físicos y externos. Voy a hablar sobre lo fisiológico, que es la baja perfusión y las hemoglobinas disfuncionales. Ahora voy a hablar sobre los factores físicos, que pueden ser esmaltes, piel oscuras, uñas falsas. Ahora me toca hablar sobre los factores externos, que puede ser la luz brillante, la luz fluorescente o la movilidad. Ahora voy a darles un ejemplo de cómo se puede utilizar el oxímetro, que nada más es muy fácil de utilizarlo. Solo lo abres, pones tu dedo y vas a ver que en segundos ya se da a saber nuestros porcentajes, como pueden ver. Eso es todo por hoy. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del pulso arterial. El pulso de una persona es la pulsación provocada por la expansión de sus arterias como consecuencia de la circulación de la sangre bombeada por el corazón. Se obtiene por las arterias que se encuentran más próximas a la piel, como en las muñecas o el cuello e incluso en la sien. Bueno, las características del pulso arterial son 4: frecuencia, ritmo, elasticidad, amplitud. La frecuencia: se tiene en cuenta el número de pulsaciones de una arteria por un minuto. Puede ser normal, cuando está entre 60 a 100, y taquicardia cuando es mayor de 100 por minuto, y bradicardia cuando es menor de 60 por minuto. Existen varios factores que modifican esta frecuencia del pulso, como las enfermedades, sexo, edad, talla, actividad física y emocional. Bueno, el ritmo es el periodo armónico de latidos de cardíaco, sea tanto regular como irregular. Normalmente son regulares. Cuando se halla un ritmo irregular, está asociada hacia trastornos de fibrilación auricular. El otro es la elasticidad. Es la capacidad de expansión o de la deformación de la pared arterial bajo la onda pulsátil. Amplitud es la calidad o fuerza de la sangre en cada latido. Se habla de una amplitud normal cuando el pulso es fácilmente palpable. No desaparece de manera intermitente y todos los pulsos son simétricos, con elevaciones plenas, fuertes y rápidas. ¿Dónde se toma? Bueno, en la mayoría de donde se toman son donde más se hallan las arterias. Puede ser como tibial posterior, perio, cubital, radial, temporal superficial, carotidio, humeral, femoral. Ahora, los que más se toman es el radial y el carotidio. Ahora, ¿cómo se toma? Lo primero que tiene que hacer es lo siguiente: no palpe con su dedo pulgar, porque el pulso de este dedo es más perceptible y confunde el suyo. No ejerza presión excesiva, porque no se percibe adecuadamente. Controla el pulso en un minuto en un reloj de segundero. ¿De acuerdo? Hacer, presionar suavemente y tomar el pulso durante un minuto, que se le llama la frecuencia del pulso arterial. Y de ahí registro la cifra para verificar los cambios. Gracias. Dinos tú, Al. Gracias.